Hola, 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 hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy empezamos estoy un poco con la garganta así media rara, pero fue de tanto reírme ayer. Bueno, lo aclaro para que no estoy enferma. Me quedé así como media difónica, bueno. Pero bueno, está bueno porque fue de reírme. Realmente que la pasé bomba anoche, un rato con una amiga haciendo una videollamada. Bueno, espero que estén todos bien. Dentro de lo que hay. Bien, vamos a empezar con este seminario, ¿sí? Bueno, vamos a poner unas pequeñas, para darle una forma, ¿sí? Para que no se haga un lío. Hola, hola a todos los que se están conectando, gracias. Eh, a ver, yo mientras esté hablando voy a tratar de no contestar preguntas, porque si no, yo tengo una tendencia a irme por las ramas, pero es un problemita que tengo yo. Entonces, para que yo no me disperse, todas las preguntas que surjan durante este rato que vamos a estar, ustedes me las escriben y yo después se las contesto. O la próxima clase, que será el próximo jueves a la misma hora, las vemos, ¿sí? Para que, bueno, todos los que estén sumados acá o se vayan sumando, vean las respuestas, ¿no? Que sería la idea. Bien, eso por un lado. Yo le soy honestamente visceral. Yo no puedo armar una clase porque si no, no me sale natural. Sí, o sea que todo lo que voy a decir ahora lo estoy diciendo dejándome asistir, básicamente, ¿no? Sería. Y bueno, voy a poner lo mejor de mí para explicar un poco varias cosas. ¿Mm? Por lo pronto vamos a empezar con algo que es muy básico. Por eso dije el otro día que uno no tiene que tener nada previo hecho para hacer esto. ¿Ok? Y les voy a decir por qué. Porque nuestra parte espiritual, ¿sí? Ya nace con nosotros. No es que nosotros tenemos que hacer un camino espiritual, ¿sí? El tema está en que cuando nacemos, esa parte espiritual nuestra aparece aquí, en este mundo terrenal, en una forma de lo que se llama una amnesia. Yo no me acuerdo que tengo esa información dentro de mí, ¿sí? Esa información la tiene mi alma, ¿sí? Y mi inconsciente biológico son los que tienen esa información, ¿sí? Bueno, yo no sé que la tengo. Entonces, cuando nosotros hablamos de despertarse o de que la gente está dormida y no ve nada de lo que le está pasando por la nariz, ¿sí? Estamos hablando de ese estado, o sea, un estado de letargo que es lo que hay, ¿sí? Bueno, ahora, yo eso, en el transcurso de mi vida, que es más o menos a partir de los 14 años, que es cuando un niño pasa a ese estado de adolescencia, aparece a funcionar nuestro amigo el ego, que ya les voy avisando que está en el hemisferio izquierdo de su cerebro. En el hemisferio derecho está mi conexión con la divinidad. ¿Sí? Bueno, ¿qué pasa con eso? A esa edad, a todos nosotros, voy a hablar en un todos, se nos activa esa parte nuestra, que es la parte que no es la más linda que tenemos, para ser honestos. O sea, ahí es donde están todas mis creencias, que es, a ver, porque acá viene la pregunta del millón, ¿qué son las creencias? ¿No? Bueno, las creencias son todo en eso en lo que yo creo. Sí, hay creencias que son lindas y hay algunas que no son tan lindas. Y no sé si, digamos, no quiero decir la palabra bien o mal, porque el bien y el mal coexisten en este mundo terrenal, ¿ok? Porque tiene que ser así. Pero nosotros tenemos activada la parte justamente del ego,
que es donde tenemos las creencias limitantes que se nos enseñan, además, porque no son nuestras, porque no nacemos con creencias, ¿sí? Y son creencias no muy felices. O sea, ahí están el miedo, la creencia en la enfermedad, en la muerte, en el sacrificio, bueno, en el estado de víctima. Bueno, es una lista larga las creencias, ¿eh? Y hay algunas creencias que son muy sutiles, pero muy sutiles y muy finitas, y nosotros con esas creencias vamos creciendo, ¿ok? Y además estamos con nuestro ego que está activo, que se activó en esa edad que acabo de decir antes. Bueno, yo empiezo a crecer y me transformo en un adulto a partir de los 21, 22. Y ahí empieza este camino de andar por este mundo sin saber lo que quiero, sin saber para qué estoy acá, sin saber para qué vine. Me empiezo a hacer un montón de preguntas, me empiezan a pasar un montón de cosas, de sucesos que nos pasan a todos, algunos más, otros menos, pero la gran mayoría todos tenemos cosas, ¿sí? Que pasan. Bueno, que también son normales. ¿Por qué? Porque tienen que pasar para que yo aprenda de eso. Si yo no aprendo de esa situación que pasó, no me estaría enterando de nada. Entonces, lo que va a hacer el campo cuántico o el universo es volverme a poner en una situación similar, que eso se llama repetir, para que yo por ahí me despabilo. Bien, ¿qué pasa? Como somos muy tercos, los humanos, siempre tendemos a no hacer caso a las señales. Y las señales están constantemente durante las 24 horas funcionando. ¿Por qué? Porque este mundo tiene unas leyes físicas que funcionan todo el día. Todos acá habrán escuchado hablar de la ley de causa y efecto, de la ley del justo merecido, de la ley de atracción. Bueno, hay un montón de leyes. Todas esas leyes existen. Son físicas porque este universo se mueve con esas leyes. Ahora, yo, crea o no crea que eso existe, eso pasa de mí. Lo dije un montón de veces, funciona igual. Entonces, acá no se trata de que creo en algo o no creo en nada, o soy agnóstico, o soy ateo, o no sé qué. Eso es un tema de cada uno, no tiene que ver con nada, o sea, nada. ¿Sí? Tiene que ver con esto que acabo de explicar recién, que es que nosotros nacemos con esa parte espiritual nuestra dormida. ¿Sí? Y además, a eso hay que sumarle que como esa parte espiritual está dormida, nos transformamos en unos egoístas espirituales y en unos, bueno, a mí no me gusta usar mucho esa palabra, pero la voy a usar porque es una forma práctica de que lo entiendan. Cuando alguien, porque esto no se trata de ser inteligente o no inteligente, otra cosa que quiero aclarar. La gente no nace inteligente o burra. Todos nacemos con las mismas capacidades, o sea, mentales, salvo algunos casos que ya la persona nazca con algún tema, no, obviamente, estamos hablando de algo de lo general, ¿no? No hay gente que nace más inteligente que otra, eso no es verdad, ¿sí? Todos somos inteligentes. Lo que pasa es que no activamos esa parte nuestra tampoco. No tiene que ver con ser inteligente o no. Ahora, ¿por qué hay gente que creencia, que no puede hacer algunas cosas y otras sí? Porque cuando a mí me crían, o yo crezco, obviamente todos crecemos en un ambiente X, esas personas que me crían a mí me empiezan a decir cosas que no lo hacen con maldad, ni mucho menos, ¿ok? Es porque se lo hicieron a ellos también. Y entonces
a vos te terminás creyendo que vos no servís para tales o cuales cosas. Pero eso no es real, ¿sí? Y eso nos va transformando en personas que nos quedamos estancadas en la vida y en este mundo, ¿sí? Porque lo primero que hacemos es estudiar, salir a buscar un trabajo, que tenga un sueldo que yo pueda cobrar todos los meses, eso a mí ya me da seguridad, hacerme una casa, o sea, es como todo un armado, ¿no? Y un día, por X cosa, eso se derrumba, por lo que sea, ¿sí? Y es una crisis, y resulta que todo eso a mí en 2 segundos se me fue la vida al garete. O sea, todos esos proyectos, todas esas expectativas, que tampoco hay que ponerle a las cosas, y todo eso que yo imaginé que iba a ser mi vida porque alguien me dijo, ¿no? Tenés que hacer esto, 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 y yo, dale, sí, ¿no? Bueno, ese tema está muy arraigado en nuestra sociedad y en la sociedad mundial. No somos nosotros nada más. Yo acá estoy hablando a nivel mundial, ¿eh? No estoy hablando de Argentina nada más. Y acá hay gente de muchos lugares conectados, ¿sí? Bien, yo tengo todo el tiempo la opción de salirme de ese lugar y de sacarme eso que me enseñaron. Tengo la posibilidad de estudiar a la edad que quiera, tengo la posibilidad de ser autodidacta a la edad que quiera. No se trata tampoco de temas de edades. Y explico por qué. Porque lo que nosotros llamamos universo, ¿sí? O cielo, o la creación, campo cuántico, Dios, etcétera, tiene infinitas posibilidades. Entonces, esas mismas infinitas posibilidades con las que creó a este mundo, esas infinitas posibilidades las tenemos nosotros también. El problema está en que no las usamos por todas las creencias que tenemos también, por miedo a que me vaya mal, a perder, a que la gente me mire, a que no me mire, bueno, a un montón de cosas, ¿no? Que nuestra cabeza es lo que hace eso con nuestros pensamientos, nos limita. Por eso hay una cosa que se llama creencia limitante, ¿sí? Que, por ejemplo, una creencia limitante es cuando, doy un ejemplo nada más, ¿no? Y voy a dar un ejemplo mío para variar. O sea, yo era una persona que tenía un pequeño problema, que era que no podía estar quieta 2 minutos en una silla, ¿no? Y yo creo que en aquel momento, cuando yo era niña, no existía esto del síndrome de atención y toda esta historia, pero yo, para mí, que quizás si me hubieran diagnosticado en este momento me hubiera dado eso. Bien, a mí no me gustaba estudiar, yo me aburría, sí, pero había dos cosas que a mí me fascinaban, que era la música, ¿sí? Y la gimnasia, o todo lo que tenía que ver con deporte. Y todo lo que eran las materias referidas a lengua, historia. Bien. Yo todo mi secundario literalmente me pusieron a parir, ¿eh? Porque yo venía con mi boletín y era un desastre. Yo en las únicas áreas que tenía 9, 10 eran esas materias. En las demás era un desastre. ¿Sí? O sea, era de 3 para abajo. Rojo. Bien. ¿Qué pasaba cuando yo llegaba a mi casa con ese papel? Era bueno, ¿no? No estudias, no te pones, no te entra, te vamos a mandar a particular, o sea, ¿no? Entonces todo eso a uno, ¿no? Vos te sentís como que limitado, porque no hay un apoyo del exterior tuyo, ¿no? Pero el apoyo, ¿con qué tiene que ver? Tiene que ver con qué área era la que me gustaba a mí y potenciarla. De hecho, yo estudié música muchos años y hice deporte muchos años, pero en ninguna de esas dos áreas, ¿sí? En ese momento mis padres me potenciaron.
¿Sí? ¿Ok? Entonces, cuando vos te haces un adulto y tenés esa creencia limitante puesta, vos sentís que, por ejemplo, yo decía, ¿para qué voy a elegir una carrera que tenga que ver con, no sé, con matemáticas si yo con matemáticas soy malísima, ¿no? Yo tengo que elegir una carrera que tenga que ver con, justamente, lengua, literatura, historia, o sea, todo lo que fuera teórico. Bien, genial. En su momento, yo dije, psicología es lo mío. Ja, genial, ¿no? Bueno, sí, pero estoy dando el ejemplo para que vean que hay mucha gente hoy por hoy que tiene mi edad o un poco menos, que no pudo hacer una carrera universitaria y que hoy por hoy todavía tiene eso metido adentro como una frustración. Y entonces, esa frustración uno, sin darse cuenta inconscientemente, se la pasa a los hijos. ¿Por qué? Porque después empiezo a querer que mi hijo haga lo que yo no pude, que mi hijo estudie lo que yo no pude estudiar. O sea, como una forma de proyectar en él, o puede ser un sobrino, lo que sea, no importa, ¿eh? ¿No? Esa cosa que yo no pude hacer y encajársela como de lugar. Sí, esas cosas las hemos hecho, bueno, yo particularmente con mis hijos eso no hice, pero hice otras cosas, ¿ok? Bueno, entonces, ¿cuál es el problema o dónde arranca el problema con los humanos en este mundo terrenal? Hay un mundo que se le llama el mundo de arriba, que es el mundo de la creación, y hay un mundo que es el mundo de abajo, que es este mundo terrenal donde nosotros vivimos, donde tenemos un cuerpo, que está infundando el alma, ¿sí? Materia. Tenemos 5 sentidos que son los que nos engañan constantemente. ¿Por qué? Porque los 5 sentidos nuestros están asociados con nuestro ego, no con nuestra parte espiritual. O sea, están asociados al cerebro izquierdo, ¿sí? Bien, para yo poder empezar a entender cómo funciona este mundo donde yo vivo, primero, antes que nada, tengo que ponerme un poquito media pila y entender un poquito cómo funcionan primero las leyes físicas que tiene, ¿sí? Las que nombré al principio. Hay mucha cosa para leer, muchos videos para ver. Entonces, para poder despertarme, que es lo que dije al principio, tengo que empezar a ¿qué? A ser justamente curioso, porque la curiosidad es lo que me lleva a encontrar lo que yo estoy buscando y a salirme de ese lugar donde estoy encerrado, que creo que eso es lo que es y que no hay más. Y hay muchísimo más, porque es infinito, ¿sí? Ahí está el gran problema que tenemos los humanos, que en realidad lo tiene nuestra mente al tema. ¿Mm? Entonces, acá la idea es que uno empiece de a poco a corregir la mente, que es la que está errada. ¿Mm? Bien, ahora, herramientas para hacer esto hay muchísimas. Buenísimo, yo empiezo a pasar herramientas. Si yo no aplico las herramientas, tampoco funcionan. O sea que hay una cosa que yo tengo que hacer sí o sí que es importantísima. Estar mínimamente con una predisposición a querer hacer un cambio en mí y en mi vida. En mí, ¿eh? No en los demás. Tener un poquito de constancia tampoco hace falta tanto, un poco ese, un poquito. Dedicarle un ratito de mi día al que le dedico a un montón de cosas que por ahí no son tan súper importantes y dedicárselo a esto. ¿Sí? A entenderlo cada vez más, porque ahí está el tema de esto.
No se trata, vuelvo a repetir, de que si sos más inteligente o menos inteligente. No tiene que ver con eso. Todos lo pueden hacer. Todos estamos capacitados para hacerlo, porque venimos en ese estado. Todos. ¿Sí? Porque la creación, cuando creó, no hizo divisiones, ¿eh? No puso a una parte del planeta en un lado y al otro en el otro. No, porque no hizo eso. Y de hecho no lo hace. No juzga y no castiga, con lo cual nosotros tenemos libre albedrío. Y por el libre albedrío que tenemos es que hacemos acciones aquí abajo todo el tiempo y decidimos. Y tampoco se nos juzga por las decisiones, ¿eh? Lo que pasa es que ahí juega justamente una ley física que es la de la causa-efecto. Pero no la produce la creación, ¿eh? La produzco yo. Eso es lo que pasa. Entonces, cuando yo estoy en un recurrente, por ejemplo, que nos ha pasado a todos, de no me sale esto, no me sale lo otro, no soy bueno para esto, no soy bueno para lo otro, ¿no? Y estoy en ese, bueno, entonces, obviamente, el universo se encarga de ponerme situaciones constantemente en mi camino que refuercen lo que yo estoy pensando y lo que yo creo. Situaciones, situaciones, personas, bueno, todo el tiempo, me lo refuerzo. O sea, en realidad como yo lo estoy reforzando, yo estoy creando eso y se manifiesta. Pero eso primero se manifestó arriba y después bajó. ¿Sí? Bien, esto lo vamos a ir desgranando en las clases, ¿eh? Acá estoy haciendo medio como una especie de previa, ¿sí? Para que se vayan ubicando un poco de qué vamos a hablar, a qué le vamos a entrar, obviamente todos los que estén con ganas y quieran, para poder salir de este estado que además ahora se potenció con todo este tema que hay, que es lo que hay, ya está, ¿sí? Que tampoco es ni una casualidad ni un castigo de nadie. Es algo que hemos creado nosotros con nuestros pensamientos. Ustedes imaginen, y lo voy a decir así como una especie de metáfora para que se entiendan, que ustedes están afuera en el patio de su casa o en la calle y levantan la vista y miran para arriba y ustedes ven el cielo, ¿no? Bien, eso es lo que ven sus ojos físicos. Pero entre eso que ustedes están viendo, que es algo de color celeste lindo, o un día está nublado, o no sé qué, hay unos planos que nosotros no vemos, ¿sí? Bueno, en ese plano que estamos nosotros, que es este mundo terrenal, y el plano superior, en ese medio hay hoy por hoy, y hace muchos años, y muchos miles de años ya, como si se hubiera derramado un barco con petróleo. ¿Vieron el petróleo que es denso, que es pesado, que de hecho si te manchas con petróleo te cuesta muchísimo sacarte la mancha? Bueno, ustedes imaginen un manchón ahí. Bueno, esos son nuestros pensamientos que disparamos a lo tonto y loco, que no controlamos, ¿sí? Y que se quedan estancados ahí. Entonces, eso creó algo que se llama una barrera que no nos deja conectarnos con la divinidad. Entonces, a cuanto más personas en cantidad de población empiecen a elevar su estado de conciencia, ¿sí? De a poquito, no importa, de a poco, pero a elevar. Entonces, eso que acabo de decir, que es como una especie de manchón de petróleo, se va a empezar a salir y se va a empezar a ir. Pero en la medida que no lo hagamos, no va a pasar. Porque la responsabilidad de lo que está pasando en este mundo es nuestra. Yo lo siento mucho, pero nosotros somos los responsables
Sí, hay otras cosas, porque hay un sistema que está armado por, ¿no? Pero está armado porque nosotros lo permitimos hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. Bien, lo de allá atrás de hace miles de años, y no nos vayamos miles, no podemos ir 200, 300 más o menos, no mucho más, ¿eh? A partir de que empezó la revolución industrial, un poquito antes, nosotros permitimos que una masa crítica de personas se hiciera cargo de este mundo y le dimos el poder. Eso es lo que pasa. Entonces, en la época de, no sé, hace 3600 años atrás, había un señor con un látigo, ¿no? Y un montón de esclavos. Ahora, acá en este mundo de hoy, siglo XXI, año 2020, nosotros seguimos siendo unos esclavos, nada más que ahora en vez de un látigo hay una tarjeta de crédito, hay una hipoteca en el banco, hay un banco. ¿Sí? O una empresa multinacional que maneja otro montón de empresas que entonces compró a la otra empresa y se hizo, ok, bueno, listo. Pero todos esos sucesos pasaron porque nosotros lo permitimos. Por bajar la cabeza y decir que sí todo el tiempo. ¿Sí? Pero eso, vuelvo a decir, lo hacemos y lo hicimos todos. Acá no es ponerse en contra de nadie, absolutamente. Para nada. Si acá no hay necesidad de salir a salvar el mundo, no es la idea, ¿eh? La idea es que cada uno de nosotros haga un trabajo con uno y eso se va a ver reflejado en el mundo en algún momento. Pero mientras no hagamos nada, no va a pasar nada. ¿Sí? La pregunta es, ¿y cómo lo hacemos? Bien, primero, una de las cosas que se empieza a trabajar despacito y tranquilos, ¿ok? Es entender esto que acabo de explicar recién, porque si no entienden esto, por más que yo siga, no van a entender todo el resto que voy a explicar. ¿Sí? Entonces, vuelvo a repetir otra vez, o a repetirlo no, a decirlo de vuelta porque ahora lo bajo. Existe un estado de separación entre nosotros y la creación que no es verdad. Eso produjo una dualidad en nuestra mente. Por eso nosotros somos duales. De hecho, nuestro cuerpo es dual. Tenemos 2 ojos, 2 orejas, 2 fosas nasales, 2 piernas, 2 brazos, 2 manos, todo 2. Somos duales. Y este mundo de aquí físico es dual. ¿Sí? Pero esa dualidad no es real en realidad, es mental. Yo la tengo en mi mente, pero es por este efecto de separación que se creó hace miles y miles de años atrás. Entonces, yo creo que estoy separado primero de la creación y después del resto de los mortales. Y no estamos separados, estamos todos unidos porque todos bajamos de uno solo. ¿Sí? Yo sé que a mí al principio me costó muchísimo entenderlo, a mí, ¿no? Tuve que leer bastante, ver un montón de videos, bueno, un montón de cosas, ¿sí? De un montón de gente, de todo tipo, porque bueno, es la manera de terminar de entenderlo o de más o menos encontrarle un poquito el hilo, a ver de cómo va, de cómo empezó todo esto. Porque si yo no entiendo cómo empezó, ¿cómo hago para hacer el cambio? ¿Sí? Entonces, primero tengo que entender que hay un estado de separación con la creación que no es verdad, que no existe, pero que mi mente cree que sí. A eso le sumamos que tengo un montón de creencias que se me fueron inculcando desde que yo soy muy pequeñito, ¿sí?
Es más, de hecho ya se me inculcan dentro de la panza de mi mamá. Bien. Y a eso también le tengo que sumar mi vida cronológica, que no importa cuántos años tenga, vuelvo a decir otra vez, ¿eh? Bueno, yo tengo que agarrar todo ese paquete de cosas y empezar a darme cuenta, a estar un poquito atento de qué es lo que realmente es verdad de lo que estoy viendo, qué no es verdad, qué es real, qué es no real, hasta qué punto me están manipulando, hasta qué punto manipulo yo al otro, ¿sí? ¿Qué tanto me miento yo mismo a mí? ¿Qué tanto no soy honesto conmigo mismo? Sí, son todas preguntas que uno cuando se las hace, a uno no le gusta, ¿eh? Porque no es lindo, para ser franca. Pero eso es lo que les va a hacer que ustedes, de a poquito, vayan subiendo como escalones, ¿sí? Y ese escalón que ustedes suben es justamente elevar el estado de conciencia. Cuando yo me voy saliendo, ¿sí? Del estado más bajo, más bajo, que por ejemplo, el más bajo, que está vibrando desde hace muchísimo tiempo, es el miedo. Es el miedo, uno. Pero ese miedo, al que yo creo que es miedo, tampoco existe. Hay un miedo que es un miedo que está puesto en nuestro sistema biológico y en nuestro cerebro, que es nuestro cerebro arcaico, que tiene que estar, ¿sí? Porque nosotros somos como los animales, ¿ok? Nada más que nosotros razonamos, ellos no. Pero ese miedo arcaico, ese cerebro arcaico, cuando yo estoy en una situación de peligro, es el que me avisa que estoy en una situación de peligro. Entonces, ese cerebro se activa automáticamente. Yo no lo puedo controlar. Y tiene que estar ahí, tiene que estar. El problema que tenemos es el miedo que está pasado de vuelta. Y uno de los miedos más grandes que tenemos todos es el miedo a morir. Es el miedo a la muerte. Yo lo dije en varios vivos ya. Es un miedo, bueno, apareció la famosa Isi tomando agua de mi fuente. Ahí está, hola, se las presento. A ver, del miedo a la muerte subyacen todos los miedos que nosotros tenemos a todo. ¿Mm? Miedo a la enfermedad, miedo a que me roben, miedo a que me violen, miedo a todo. ¿Sí? Ese miedo no es un miedo normal. Y es un miedo que además me produce otro montón de emociones que yo no logro entender, pero que vienen vienen de ahí, ¿eh? Y que además yo hago todo un trabajo también que lo voy pasando, ¿eh? Se lo voy pasando a mis hijos, a mis nietos, a todo el mundo, porque yo hablo del miedo, lo refuerzo, cuento, ¿no? Porque yo como lo tengo metido adentro, estoy constantemente ahí. Y entonces, en vez de hablar de algo que la gente por ahí le puede llamar positivo, que no sé si es la palabra, estamos hablando todo el tiempo de cosas que feas, feas, ¿sí? Bueno, por ahí no va. No vamos por ahí porque no funciona. No es que lo digo yo, ¿eh? Busquen, miren, lean, porque está en un montón de lugares, en un montón de gente que lo ha escrito hace miles de años, ¿eh? Yo todo esto que estoy diciendo no lo estoy diciendo porque hoy se me antojó salir acá y hablar, ¿eh? Y lo comprobé. Entonces, como lo comprobé, es por eso que estoy haciendo esto para al que le sirve y lo quiera poner en práctica en su vida, como quiera, como pueda, ¿eh? Bueno, esa es la idea de esto. Yo ya comprobé fehacientemente, ¿sí? Porque se me mostró. ¿Pero por qué se me muestra?
porque yo lo quiero ver. Y si yo pido que quiero ver, y cuando digo pido quiero ver, se lo pido al de arriba, me lo muestra. Es tan simple como eso. Entonces voy comprobando sobre la marcha que funciona como un reloj. Lo que pasa es que hasta que no lo pongo en práctica, y además a eso le sumo paciencia, cosa que no tenemos tampoco, porque quizás el resultado yo no lo veo inmediato, entonces ahí ya me agarro un ataque y empiezo. No, no sirve. No, a mí no me da. No, yo no puedo. Sí, lo intenté, pero me quedé en el camino. Bueno, genial, no pasa nada con eso, es normal también. Es normal, porque es parte del proceso. Por eso digo, para hacer un trabajo de ampliar la conciencia, que es, a ver, de verdad lo digo, si todos los humanos que vivimos en este planeta nos pusiéramos, no media pila, un cuarto nada más, y empezáramos a salirnos un poco de nuestro propio ombligo y a investigar un poquito, ¿no? A leer un poquito más. ¿No te gusta leer? Mira un video. O sea, no, esa cosa que tenemos de lo que dije hoy, de querer saber, que es otro don que se nos dio, justamente ¿para qué? Para despertarnos, para que ese despertar se produzca. Por eso el humano es buscador, por todos lados busca, todo el tiempo. ¿Sí? Lo que pasa es que no somos conscientes de eso. Pero ese estado que se le llama de dormido o de letargo, uno para poder salirse de ese lugar, a veces, y casi te diría la mayoría de las veces, necesitamos, entre comillas, a alguien que nos ayude a salir de ahí con herramientas, con cosas que habla que a mí me resuenan, ¿no? Porque les digo otra cosa, hay una cosa que también es muy normal. Cuando ustedes están mirando videos como de este tipo, cualquiera que miren, su inconsciente, que es su cerebro derecho, que es el que está conectado con el campo cuántico o Dios, ¿sí? Automáticamente empieza a hacer un trabajo de querer conectarse. Y entonces yo siempre digo una frase que es, uy, me cayeron las fichas. O sea, me cayeron las fichas, tenía todo ¿cómo es? No sé, el dominó desarmado y resulta que el dominó se empezó a armar, o un puzzle, no sé, un rompecabezas, ¿no? Bueno, cuando ustedes sienten esa emoción es porque ahí empezó su alma a querer salirse de esa emoción de la que se siente que es de atrapada dentro del cuerpo de ustedes. ¿Sí? La cosa vendría siendo por ahí. Vuelvo a decir, cualquiera que quiera hacer una pregunta, pónganla acá porque yo después la leo y sí, se las voy a responder por privado en lo posible, pero si alguien tiene una duda, ¿ok? Déjenme la pregunta acá, porque yo sé que al principio, vuelvo a decir, no es que cuesta entenderlo, el tema es que el ego de uno se pone como una especie de soldado, ¿no? Con un látigo para que yo no entienda. Es eso lo que pasa, nada más, no es que no lo podemos entender, lo vuelvo a repetir. Sáquense momentáneamente, si quieren, la creencia de que no pueden. Sí pueden, podemos todos. ¿Ok? Todos podemos. ¿Sí? En la medida que le pongamos voluntad de que, sí, a veces esto es, lamentablemente, porque no tendría que ser así, es o por cansancio o porque la vida me pone unos cuantos eventos donde me subió el volumen, como bien dijo ahí Ley, sí, porque el volumen bajito no lo escuché, entonces me lo subió, para que yo
Bueno, entonces yo tengo, es muy probable, a veces pasa, que vienen 2 o 3 eventos o varios muy fuertes, sacudones que me dejan mirando para otro lado. Bueno, pero cuando eso que se llama crisis pasa, ¿saben para qué pasa? Para que bajen su ego, para que su ego se empiece a desplomar. Para eso aparecen las crisis en nuestras vidas. ¿Por qué? Y ahora lo respondo yo. Yo los por qué me los pregunto yo, ¿eh? ¿Sí? Porque cuando yo tengo, por ejemplo, un estado de orgullo, que lo tenemos todo, pero de orgullo importante, ¿no? O sea, que estoy con mi ego allá arriba, pero tengo el orgullo, ¿no? Que nunca le pido nada a nadie, que yo me abastezco solo, que no, yo no voy a pedir porque no. ¿Cómo voy a pedir? Mi papá jamás le pidió nada a nadie, ¿no? Mi mamá tampoco. Bueno, todas esas cosas, ¿no? Y yo estoy en un punto límite de mi vida y yo sigo sin pedir ayuda, ¿eh? Porque yo sigo creyendo que yo soy un súper abastecido. Bueno, entonces ahí viene y ¡boom! Te sube el volumen, ¿viste? Y te tira una crisis de esa que te deja al revés. Y en el momento que vos hiciste el acto de pedirle ayuda a alguien, ¿sí? Lo que sea de ayuda, ¿eh? Puede ser plata, puede ser un favor, puede ser lo que sea, ¿eh? Ahí hiciste un acto de pegarle una patada a tu ego para que se calme, por ejemplo. Y así van pasando cositas, cositas, cositas. En la medida que yo me voy dando cuenta de que eso viene para eso, y yo voy bajando mi ego y voy diciendo, bueno, listo, está bien. Me meto mi orgullo ahí donde no me da el sol y pido, ya está, y ya está. Y donde le hice una vez, lo hice dos, ¿sí? Ahora, ¿por qué nos ponemos en un estado de orgullo, los humanos? Porque la gran mayoría de nosotros, perdón, en nuestras vidas, les dije que tengo la garganta rota, eh, hemos pasado por eventos donde vamos como haciéndole una coraza a nuestro corazón, para que no nos lastimen, para que no nos hagan mal, porque si ya nos hicieron daño una vez, no quiero que me lo hagan otra vez, ¿no? Entonces le vamos haciendo como una especie de, viste, es como si vos agarraras un ladrillo y lo empezaras a cubrir de cemento, 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 y eso se pone duro, impenetrable, ¿no? Entonces yo ahí estoy en un estado de orgullo. Las crisis son todas, ¿eh? Separaciones, pérdidas de trabajo, pérdidas de dinero, eh, todas, todo lo que yo, porque cada uno de esto es muy personal, obvio, voy teniendo una crisis en mi vida, es para eso, es para que yo baje a mi ego. ¿Por qué? Porque cuando yo bajo a mi ego, yo me estoy saliendo del estado de dualidad y le estoy dando poder a mi alma, que es la que sabe y que es la que la tiene clara. Ustedes lo que, o nosotros, lo que en el día a día vemos con nuestro y usamos con nuestros 5 sentidos, ¿sí? Es engañoso todo el tiempo. Salvo que yo esté consciente, ¿eh? Si yo estoy consciente, obviamente no me va a engañar. ¿Sí? Pero para eso, sí, la Michi de asistente. Sí, para eso tengo que estar atento. Bueno, entonces, vamos a ir paso a paso, ¿ok? Para que a ver, no se colapsen de información, vuelvo a repetir. Porque esto no es complicado hacerlo, ¿eh? Lo complicamos nosotros. Es muy sencillo, lo que pasa que para poder entenderlo y para poder aplicarlo en uno, primero tengo que entender cómo funciona Dios, se los digo así la palabra, o el universo con respecto a nosotros. Eso es lo primero que tenemos que entender bien. Dios no quiere que nosotros suframos y la pasemos mal acá, ¿eh? No.
No quieres. Es más, de hecho, no quiere nada de nosotros. Te los digo también. Su único deseo es que nosotros despertemos y que dejemos de hacer juicios. Porque los juicios es otra de las cosas que alimenta nuestro ego. Todos acá venimos, ¿ok? Con una o más funciones. Pero hasta que yo, vuelvo a repetir, no entiendo o empiezo a integrarme un poquito, porque tampoco es entender, a integrarme en cómo funciona esto, porque vuelvo a repetir, tiene unas leyes que me guste a mí o no, están y funcionan, ¿sí? En esa medida yo voy acoplándome y empiezo a fluir con las leyes del universo y dejo de ponerme en contra y dejo de irle con los tapones de punta para que las cosas sean como yo quiero, porque así tampoco funciona. Yo lo hice mucho tiempo, ¿eh? ¿Saben los palos que me pegué? Wow. Uf. Ah, pero palos de verdad, me he pegado hasta palos físicos. Okay. Entonces, bueno, uno lo va aprendiendo. Vuelvo a decir, no debería ser lo ideal, ¿no? Aprender a fuerza de golpe, como el famoso dicho que decían algunas madres o padres. Bueno, no. No, 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 ¿eh? No. Había una frase por ahí que decía, ¿no? Que los hombres se hacían a golpes y a palos las mujeres. Hace muchos años. Bueno, es una frase, es una creencia. Por favor, sáquenla, ¿eh? Fush. No. ¿Sí? Pero en la medida en que yo más me resisto, bueno, y obviamente el camino, pero más me lo complico yo, porque yo soy el que pongo la barrera, ¿eh? Allá arriba no hay barreras, nadie pone ninguna barrera y nadie quiere que nosotros acá terminamos. No. Esto que está pasando puntualmente ahora con esto que hay, con esta situación, vuelvo a decir, se generó porque fue una especie de colapso de algo que nosotros seguimos sin enterarnos de nada y seguimos sin hacer nada. ¿Sí? Ahora, tampoco es que hay que hacer tanto, ¿eh? Vuelvo a decir otra vez. Es ponerle un poco de buena voluntad, un poquito de perseverancia, un poquito de lo que te guste, vuelvo a decir, porque hay gente que yo sé y lo sé, que no le gusta leer y no pasa nada. Hay videos para ver, ¿sí? Hay gente para escuchar por todos lados. Ahora tienen o tenemos esta maravilla que es Internet, que es una Internet cuántica, que es la misma Internet que usa Dios, ¿eh? Ya Dios es un ser no corpóreo, ¿no? Pero imagínense a Dios con una gran computadora y un teclado haciendo así. Tru, tu, 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 tu. Bueno, nosotros estamos conectados con ese. ¿Sí? Bueno, está bien. La física cuántica es una física que, listo, apareció hace bastante. Recién ahora se le empezó a dar, no hace mucho, porque bueno, así son las cosas de los hombres. Porque bueno, hubo una persona que corroboró y que demostró que funciona la física cuántica, ¿sí? Bueno, sí, está. Y explica casi, le diría, de una forma totalmente fácil cómo funciona este universo y cómo funcionamos nosotros cuando hacemos digamos, tomamos la decisión de querer que nuestra vida cambie de verdad. Que dejemos de ser víctimas que dejemos de proyectarnos, que dejemos de creer que la pobreza existe, que dejemos de creer que nos va a faltar, que dejemos de creer que estamos acá tirados y que nadie nos cuida o nos sustenta, que esa es la palabra, ¿ok? Pero bueno, son creencias, vuelvo a repetir, que tenemos muy arraigadas y que uno se las tiene que ir sacando de a poco. Acá lo que vamos a hacer es empezar a dar herramientas para esto. Bueno, hoy lo que vamos a hacer
Y yo le voy a dejar como una especie de tarea para el que lo quiera hacer. Que es, van a agarrar una hoja, ¿sí? Y en esa hoja van a poner, la van a partir al medio a la hoja, ¿ok? La van a encabezar con un título que va a decir mis creencias limitantes. La de cada uno de ustedes. Desde que ustedes se acuerdan, ¿sí? O sea, de que eran unos peques hasta ahora. ¿Qué decía mamá, papá, la abuela con respecto a todo? Con respecto a la plata, con respecto a las relaciones, ¿sí? Si quieren, divídanlo, pónganle relaciones interpersonales, ahí entran pareja, compañeros de trabajo, bueno, ¿no? Toda la gente con quien uno interactúa. En otra columna, si quieren, le pueden poner dinero y en otra columna le pueden poner salud, porque son las tres áreas que vamos a manejar acá, en esto que vamos a hacer. Y entonces ustedes ahí ponen, escrito ustedes, limpito, ¿eh? Mi mamá decía, nunca hay plata. Mi papá decía, estoy, todos los días me duele algo. O sea, ¿no? Bueno, cada uno sabe qué poner. ¿Está? Bueno, una vez que tienen ustedes puesto todo eso, en la otra mitad de la hoja le van a revocar la primera creencia. O sea, si yo puse, doy un ejemplo, con respecto al dinero, en esta casa siempre falta dinero, porque eso lo decía mi mamá. Yo, ¿cómo revoco la creencia? Para mí, para yo sacármela, ¿eh? Lo voy a poner en positivo. Voy a poner, yo siempre tengo dinero. Ya está, ¿eh? No hace falta poner más nada. Y así van haciendo con cada uno de los puntos que ustedes pusieron. Ese es un ejercicio para hacer que es súper práctico, súper fácil y donde ustedes solitos se van a dar cuenta de la cantidad de creencias limitantes que tienen metidas y que no son conscientes de que las tienen, ¿eh? Y de que además están todo el tiempo hablando de eso. ¿Sí? Bueno, con respecto, y ahora sí, porque ya voy a ir cortando, a esta situación que estamos viviendo de esta pandemia, ¿sí? Bueno, yo sé, pero no es que lo sé por nada, sino porque escucho, veo y demás, que hay mucho miedo. ¿Ok? Bueno, para pasar por esto que está pasando de la mejor manera posible, de no desesperarse y de no hacer un montón de cosas o de sentir un montón de emociones feas que mucha gente está sintiendo, tienen que empezar a simplemente sacarle la creencia al miedo, o sea, dejar de hablar de esto que está pasando, aunque esté, ¿sí? Dejar de reforzarlo. Sí, obviamente uno, y de hecho yo lo vi, comparte cosas y fíjense que comparten, porque una cosa es compartir un posteo, por ejemplo, como compartí yo ayer de un texto, que en definitiva todos se rieron cuando lo leyeron, porque la idea no era meterle pánico a nadie, era que lo leyeran porque a mí me causó gracia, ¿no? O poner chistes o poner memes, o que digo, yo sé que nadie lo está haciendo con mala intención, por supuesto, porque justamente el tema acá es ponerle un poco de humor a esto, porque si nos ponemos todos a llorar, yo les puedo asegurar que la sonamos más, ¿eh? Entonces, esa frase que yo digo siempre es ponele, ¿no? Un poco de amor al caos, un poco de risa al caos. De hecho, les digo algo, ¿eh? Ayer hablando con esta persona, que no le voy a mandar al frente, pero que me reí tanto que por eso me quedó la voz así. En un momento llegamos a decir una cosa que íbamos a hacer, bio up, ¿viste? Como los espectáculos de stand-up, ¿viste? De humor. Bueno,
¿No? Porque bueno, ya está. Si total, ¿no? Nos reímos un poco. Porque la risa además cura, sana, cuando es sano, obviamente, lo que estoy haciendo, cuando no estoy atacando a nadie, cuando lo estoy haciendo con una intención de justamente hacer que el otro se salga de esa situación fea por la que se está sintiendo, porque está triste, porque está solo, por un montón de historias que están pasando ahora. ¿Mm? Entonces, justamente el humor es una de las cosas que tienen que estar aplicando aún con esto que está pasando. ¿Sí? Porque de esa forma le vamos sacando el foco y mientras más rápido le saquemos el foco, más rápido se va a ir. Porque el universo balancea. Existe el bien y existe el mal, porque acá sí coexisten el bien y el mal y en la tierra, pero arriba no. El mundo de arriba no existe, existe solamente el bien, ¿sí? Entonces, ¿saben cómo se solucionan estas cosas que pasan así? Siempre, siempre, siempre el bien puede con el mal. Entonces, si alguien tuvo o varios una mala intención con esto que pasó, quédense tranquilitos que saben quién va a ganar el bien. ¿Sí? Porque nadie de los mortales que estamos acá abajo tenemos más poder que la conciencia que creó este mundo, ¿eh? Entonces, denle el poder a quien se lo tienen que dar, no a cualquiera. Arriba y a ustedes, a nadie más. ¿Sí? Empiecen haciendo ese ejercicio mental. Cada vez que les cruce un pensamiento feo, negativo, si llegan a escuchar una noticia a la pasada, bueno, no importa, ¿eh? ¿Ok? Porque esa sería la idea, de que empiecen a ejercitar su mente, porque, vuelvo a decir, a cuanto más rápido le saquemos el foco a esto, más rápido se va. Más rápido va a ocurrir el famoso milagro que estamos esperando todos, ¿eh? Pero hasta que no lo hagamos, esto va, ¿sí? Porque lo estamos reforzando. Y mientras refuerzo, se sigue quedando, ¿eh? ¿Ok? Bueno, gente adorada, los quiero mucho. Gracias por esta conexión. Nos encontramos el jueves que viene. Ahí les dejé una tarea para el hogar. ¿Sí? Bueno. Después, obviamente, está bien. Si alguno no la entendió, que es bastante fácil, rebobine el video y véanlo de vuelta. Háganlo como puedan, no hace falta que le pongan moño ni nada, pero lo pueden hacer con colores, en una hoja, en una cartulina, con lo que tengan en casa, no pasa nada, ¿sí? Bueno, esa tarea, porque es un ejercicio muy bueno, ¿sí? Que ayuda y mucho para empezar a sacarme las creencias limitantes que tengo. ¿Ok? Gente, bueno, eh, con respecto a lo que dije de los hemisferios cerebrales, vuelvo a repetirlo otra vez. El hemisferio derecho es donde está mi inconsciente, derecho, ¿ok? En el izquierdo está mi ego. Entonces, ¿cuál tengo que activar? El derecho. El derecho tiene que estar activo más todo el día, no el izquierdo. Acuérdense de eso, grábenselo, anótenselo en un papel, si quieren, ¿sí? ¿Ok? Bueno, gente adorada, nos vemos el jueves que viene. Eh, Espero que terminen bien en lindo el día. Y bueno, un placer haber estado con ustedes. Y bueno, el jueves que viene seguimos con todo este temita, ¿sí? Bien, hago una aclaración antes de irme. Los que vean este vivo va a quedar grabado y guardado en una carpeta que yo tengo en mi Facebook. O sea, que el que no lo pudo ver porque no se pudo conectar en el vivo, lo va a poder ver a cualquier hora cuando tenga ganas, ¿sí? Y
¿Qué más? Bueno, va a decir clase 1, ¿ok? Porque para que queden ordenados ahí y no se confundan, y lo puedan ir siguiendo, ¿está? Bueno, un placer y nos vemos. Adiós. Los quiero mucho. Cuídense.